Muy buenos días, niños. Ya iniciamos octubre. Hoy es 1 de octubre del 2020 y continuamos con nuestro proyecto. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y realizamos acciones para mejorar. Día 4 de la semana 26. Muy bien, hoy nos toca trabajar en el área de ciencia y tecnología. ¿Logré explicar cómo se producen mis recuerdos y dónde se almacenan? Muy bien. Vamos a utilizar una ficha de los recursos de Aprendo en Casa, la plataforma web Aprendo en Casa. No se olviden, también tenemos el uso de nuestro portafolio, lápiz, lapicero, borrador y lógicamente bastante actitud para trabajar el día de hoy en la reflexión sobre esta actividad. Nuestra meta para el día de hoy: reflexionar sobre la actividad realizada y elaborar una lista de acciones para seguir mejorando. O sea, no solamente la vamos a evaluar, ¿no? O a autoevaluar, sino vamos a elaborar una lista de acciones para mejorar. Hoy deberás comparar lo que has trabajado con lo que se esperaba que aprendas. ¿Qué es esto? Los criterios. La comparación de ambos te permitirá saber en qué nivel de aprendizaje te encuentras y qué acciones debes realizar para mejorarlo si lo necesitas. No te olvides, esta comparación va a ser muy útil entre lo que habías hecho y lo que estás mejorando. Muy bien, niños, vamos a iniciar. Lee el siguiente cuadro para que recuerdes lo que hiciste. Aquí tienes la oportunidad de revisar en tu portafolio la actividad del día 4 de esa semana. ¿Cuál fue el nombre de la actividad? ¿Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? ¿Cuál fue la meta de esa actividad? ¿Te acuerdas? Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan. ¿Ok? Entonces, vamos a insistir en lo mismo. Nosotros queremos lograr esto. Muy bien. Para hacerlo, para lograr la meta de hoy, nuestro propósito de hoy, debes analizar los productos de tu portafolio en el que has ido organizando tus trabajos durante todo el tiempo que estás trabajando con Aprendo en Casa. Nosotros estamos trabajando con Aprendo en Casa, la web. Entonces revisamos en esa semana, el día 4, y encontramos nuestro producto. Bien, la tarea que vamos a emprender es autoevaluación. ¿Qué quiere decir autoevaluación? Es decir, que el evaluador de tus trabajos archivados en el portafolio serás tú mismo. Tú vas a ser el que va a evaluar tu propio trabajo. Entonces, coincidimos en la idea de que analizar los productos que realizaste te va a permitir, ¿ya?, evaluar tu trabajo y comprobar por ti mismo lo que estás aprendiendo. Pero profesor, ¿cómo lo voy a hacer? Yo mismo me voy a poner mi calificativo. Vas a usar criterios por los cuales tú vas a dar indicativos de qué es lo que estás logrando y qué te falta por mejorar. Es por ello que la autoevaluación es muy importante cuando tú trabajas a conciencia en base a lo que estás aprendiendo y qué necesitas para reforzar ese aprendizaje. Muy bien, hoy lo vamos a hacer en el área de ciencia y permíteme recordarte lo siguiente: que evaluar no es solamente poner calificativo A, D, A o B o C. Evaluar es más que eso. Evaluar significa que tú tomes conciencia en la reflexión de lo que estás haciendo. Vamos a utilizar estos 3 puntos para observar lo que es evaluar. Primero, es revisar sus productos
y reflexionar para identificar tus avances, tus logros y tus dificultades. Cuando lo hace el docente, ve lo mismo. En este caso te va a tocar a ti observar tu propia evaluación. Entonces tienes que identificar tus avances, tienes que identificar tus logros, pero más que ello se convierten en dificultades para mejorar. Segundo punto, es plantear y ejecutar acciones para mejorar lo que han aprendido. Si ya vi mis logros y también vi mis dificultades, lo que me interesa es a esas dificultades, ¿qué voy a hacer para mejorar? Es correcto, muy bien. Vamos a plantear acciones entonces. Ahí van a estar lo que yo propongo, cómo debo de mejorar. Tercero, es buscar nuevos caminos o pasos para mejorar sus productos. Bien, si ya observaste que el camino que elegiste no te llevó a un buen producto y ese producto estaba errado y has tenido dificultades, escogerás otro camino, a lo que llamamos otra estrategia para mejorar. Tienes indicado muy buenos resultados, pero sin embargo te falta uno de los criterios, pues entonces los otros criterios te van a apoyar para deducir y dar con esa dificultad que has tenido. Muy bien, aquí te hemos planteado un buen círculo de lo que vas a poder hacer para tener un mejor desarrollo en tu aprendizaje. De allí dice que de allí la importancia del uso del portafolio para realizar tu autoevaluación. Es necesario que, así como estamos haciendo estos criterios durante estas semanas de autoevaluación, reflexión y autoevaluación, es preciso que continuamente los hagas en base al portafolio que estás teniendo. Ok. Vas a leer los testimonios o informaciones que nos alcanzaron algunas niñas y niños sobre su autoevaluación. Aquí está la ficha de la autoevaluación de nuestros procesos y productos que se encuentra en los recursos de la plataforma web Aprendo en Casa. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con este trabajo. Ahí está la autoevaluación de nuestros procesos y productos. La profesora del sexto grado de la IETAL, donde estudian Felicity y Marley, les comentó que a partir de esta semana las estudiantes y los estudiantes realizarán su autoevaluación, es decir, que evaluarán ellos mismos sus trabajos. Profesora, dijeron todos, ¿cómo vamos a nosotros ponernos nota? Muy bien. Una vez que obtengan sus resultados, deberán identificar sus logros, así como en qué se equivocaron para después plantear cómo mejorar sus producciones. Felicity y Marley estaban conversando sobre si se deberían poner A, B o C. La profesora, previendo sobre qué hablarían, les presentó el siguiente gráfico en la pizarra, el que ya hemos visto. También les clarificó la idea. Al término de la lectura del gráfico les comentó: por eso hemos insistido tanto en el uso del portafolio, porque esta vez lo utilizarán para realizar su autoevaluación, que consiste en identificar sus dificultades, plantear acciones de mejora y, en base a esas acciones de mejora, buscar nuevas estrategias. Ok. El ejercicio de la autoevaluación. En el día 4 de la semana 20, ¿se acuerdan que trabajaron? ¿Ya? Se formuló, dice lo siguiente, la pregunta de investigación. ¿Cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? ¿Se acuerdan que esa fue la pregunta de investigación que redundó durante toda la mañana y buscamos explicación en ese aprendizaje? Bien, para responder a esta pregunta hiciste tu plan de investigación. Buscaste el plan de acción, ¿verdad? Felicity y Marley, dos estudiantes del sexto grado, también hicieron lo suyo. Conocerás y comprenderás qué pasó con ellas al leer lo siguiente. Dice así: la evaluación del plan de investigación
lo realizarán utilizando unos instrumentos que su profesora denominó criterios de evaluación de los aprendizajes. La profesora explicó qué son los criterios de evaluación. Muy bien, les dijo. Chicos, los criterios de evaluación de los aprendizajes están referidos a lo que yo espero que aprendan. O dicho de otro modo, son las partes que yo espero que tengan su trabajo. O sea, esos ítems o indicativos por las cuales van a ser evaluados. Esos ítems o indicativos por las cuales, ¿ya?, el resultado de su producto tendrá una aprobación, ¿verdad? Tendrá un buen logro de aprendizaje. Tendrá una determinada función en lo que has hecho. Muy bien. Les presento un cuadro sobre los criterios, dijo la maestra. Entonces les presentó un cuadro sobre los criterios y les mostró que estos estaban en la primera columna del cuadro. Fijémonos entonces. Aquí están. Esta es la primera columna. Aquí están los criterios para evaluar la planificación de la investigación. Estamos con la planificación. Al comienzo pocos entendieron. Luego les explicó cómo utilizarlo. Copiaron el cuadro en sus cuadernos y les indicó dónde colocar su nombre y cómo proceder. Fíjense entonces. Entonces, en esta parte vamos a utilizar nuestro marcador. Aquí tenemos donde vamos a utilizar para colocar el nombre de quien está haciendo su autoevaluación. Y en esta columna la observación de ese criterio de evaluación. Entonces, si yo digo que en el criterio para evaluar la planificación de la investigación se precisan las preguntas de investigación, si digo check, muy bien, no tengo por qué poner observación. Pero si le pongo una X que dice que, por decir, César no logró, logro de César no, una X, entonces tengo que escribir, ¿ya?, en qué no lo logró, por qué no lo logró, ¿ya? Entonces, esas son las acciones de este cuadro sobre los criterios. En la segunda dice, identifica las acciones que realizará para investigar. De igual manera, contestarás si lo logró o si no lo logró. Y su observación del alumno que estamos diciendo, ¿verdad? Tercer criterio es ordena las acciones siguiendo una secuencia. ¿Qué hará primero? ¿Qué hará después? Cuarto, precisa los recursos que se utilizarán en la investigación. Si la investigación se hará por consulta de textos, los recursos son las fuentes de consulta. Entonces, haremos lo mismo, ¿verdad? Por cada uno de los criterios. En el quinto criterio indica cómo se recogerá y organizará la información. Y en el sexto criterio, utiliza fuentes confiables. Muy bien. Aquí están los criterios para ¿cuál? ¿Para qué parte de la evaluación? Para la planificación. No olvidemos. Para la planificación. Ok. Entonces, la autoevaluación consistirá en comparar el trabajo que han hecho con lo que debería tener el trabajo y qué está expresado en cada criterio. No olviden, utilicemos el check si está bueno o el aspa si vemos que hay algo que mejorar. Y si tenemos el aspa, ¿qué vamos a hacer? Un comentario, una observación en palabras pequeñas, que sea clara, ¿ya? Entonces, luego de esto, que ya hemos observado qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que estamos en dificultad, lógico que debemos de escoger un plan de mejora. ¿Qué cosa es el plan de mejora? Es lo que tienes que hacer para lograr este desempeño. ¿Ah? Luego indicó que la evaluación se realizará en 2 etapas. Primera etapa consiste en evaluar los procesos y los productos utilizando los criterios de evaluación, ¿ya? Y en la segunda etapa consiste en ejecutar un pequeño plan de mejoramiento que empezará con la identificación de lo que se necesita mejorar en el trabajo y luego aplicar la mejora. ¿Ok?
Vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces tenemos ya todo planificado y todo planteado. Primera parte, hemos verificado, ¿no? Hemos evaluado esos procesos en base a los productos. Y la segunda parte es, en base a eso que ya hemos observado, vamos a realizar un plan de mejora. ¿Ok? Entonces, vamos a la ejecución de la primera etapa. La autoevaluación del proceso de creación del plan de investigación. ¿Qué dice? Evaluar los procesos y los productos utilizando los criterios de evaluación. Aquí vamos a tener a Felicity y Marley. Analizaron los planes de investigación que elaboraron y que tenían archivados en su portafolio. Este es un ejemplo, ¿ya? Este es un modelo en el cual nos vamos a basar para luego hacer lo nuestro. Hacer cada uno lo suyo. Vamos a observar lo que hicieron Felicity y Marley. Miren, el plan de investigación de Felicita. ¿Qué necesito para investigar? ¿Cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? ¿Qué fuentes usaré? Internet, libros, consulta o especialistas. Consulta especialistas. ¿Cómo organizaré mi investigación? Lo haré en cuadros, lo haré en esquemas. ¿Qué dijo Marley? Marley dijo, acciones. En textos, cómo se producen los recuerdos, en la enciclopedia Lexis, investigar. Los materiales, internet, enciclopedias y libro. ¿Cómo organizaré mi investigación? Aquí tenemos la evaluación, dijo Marley, ¿no? El texto proporcionado por Aprendo en Casa, buscar por internet, buscar en textos. ¿Ok? Tenemos aquí ambos planes que van a ser de bastante ayuda para poder realizar este cuadro, ¿no? Entonces Felicity y Marley utilizaron la primera tabla para comparar los criterios con sus productos. El resultado fue el siguiente. ¿Estamos hablando de qué? De la planificación de la investigación. Antes habíamos puesto el cuadro de la planificación de la investigación. Ahora vamos a utilizar la autoevaluación. Fíjense lo que dijo cada una de ellas. Aquí está Felicita. Aquí está Felicita. Y su observación de Felicita. Por el otro lado tenemos a Marley y la observación de Marley. Mientras que en el criterio se precisan las preguntas de investigación, Felicita sí lo puso, ¿verdad? Pero Marley no lo puso. ¿Qué dijo Marley en su observación? Lo dijo con sus propias palabras. No escribí qué iba a investigar. Se dio cuenta que no escribió lo que iba a investigar. ¿Ya? Ok, en la segundo criterio, identifica las acciones que realizará para investigar y las ordena siguiendo una secuencia, qué harás primero y qué harás después, etc. Bien, Felicita no lo hizo, se puso una X. ¿Por qué? Porque no escribió las acciones. Mientras que Marley tampoco lo hizo, no escribió las acciones ordenadas. ¿Ya? Luego, en el tercer criterio precisa los recursos que se utilizarán en la investigación. Si la investigación se hará por consulta de textos, los recursos son las fuentes de consulta. Mientras que Felicita no especificó el documento de consulta, por otro lado vimos que Marley sí lo hizo. Cuarto criterio indica cómo se recogerá y organizará la información. Felicita lo logró, mientras que Marley dice, no indiqué cómo recogí los datos. ¿Ya? ¿Vieron, verdad? Y en el quinto criterio dice, evalúa si la fuente de consulta es confiable. Mientras que Felicita no lo hizo y explica, no indiqué si la fuente de consulta es confiable. Por lo tanto, ella se basa en la confiabilidad de la fuente. Y Marley dice que tampoco lo hizo, pues consideré confiable el documento de Aprendo en Casa, pero no di información del autor. ¿Se dan cuenta? Aquí hablamos de la fuente. ¿Ya? Muy bien. Lo siguiente entonces que realizaron fue identificar lo que faltó hacer, lo que estuvo mal hecho, lo que necesitaba ayuda o de repente mejorar. ¿Cómo lo va a lograr?
Con esta información organizaron su plan de mejoramiento. Fíjense ahora. Vamos a ver el plan de mejoramiento. Esta es la segunda etapa. Ejecutar un pequeño plan de mejoramiento que empezará con la identificación de lo que se necesita mejorar en el trabajo y luego aplicar la mejora. Aquí está el cuadro. Vamos a verlo. El cuadro de plan de mejora de aprendizajes. ¿Ya? Vamos a observar en qué consiste. Este es de Felicita. Ojo que acá dice es de Felicita. Vamos a ver. Los aspectos por mejorar. ¿Ya? En el criterio 2, no especifiqué las acciones en el plan. La tarea, elaboraré acciones ordenadas. Muy bien. En el criterio 3, no especifiqué los documentos de consulta. Por lo tanto, la tarea a mejorar será identificar, ¿qué cosa? Los documentos de consulta. Y lógicamente el otro sería, también puede ser en internet, en el documento de Aprendo en Casa. Luego, ese fue en el criterio 3. No indiqué si la fuente de consulta era confiable. ¿Qué debo de hacer? Un plan, una tarea a realizar. Indicaré el nombre del autor y quién publica su trabajo. Fíjense que estamos haciendo ya dos cosas. La observación de los criterios y en base a ese resultado de la observación del criterio, Felicita elige realizar un cuadro de plan de mejora. Vamos. Entonces, la mejora en el plan de investigación. Acciones del plan de investigación. Buscaré en la biblioteca o internet qué materiales de consulta puedo leer sobre cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos. Incluiré la ficha proporcionada por Aprendo en Casa. Segundo, escogeré el material que pueda leer y comprender. Cuidaré que el material escogido sea confiable. Leeré el material escogido y anotaré lo que me sirva para responder a las preguntas de investigación. Escribiré la respuesta a la pregunta de investigación. Muy bien, son acciones del plan de investigación. Mejoras en recursos. El documento de consulta, muy bien, la ficha de Aprendo en Casa, cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan. Tercero, mejora en la confiabilidad de la fuente, muy bien, el autor, Morgado Ignacio, nombre de su obra, cómo se forman los recuerdos en el cerebro. ¿Quién publica su obra? Instituto de Neurociencias en la UAB. Conclusión, el documento es confiable porque su trabajo es publicado por una institución especializada. Ok, muy bien. Chicos y chicas, la ejecución de la primera etapa. Esta es la autoevaluación si has logrado la meta. ¿Ya? Se evaluarán entonces si habían logrado la meta. ¿Ok? La evidencia a través de la cual se evaluará si han logrado la meta será las respuestas que dieron a las preguntas sobre los recuerdos y también los mapas conceptuales producidos. ¿Se acuerdan, verdad? Muy bien. La pregunta, ¿cuál es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos? Estarán la respuesta de Felicita y la respuesta de Marley. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos de conocimientos generales? Da un ejemplo. ¿Dónde se almacenan los recuerdos de cómo se hacen las cosas? Da un ejemplo. Ahí tenemos entonces las respuestas de ambas. ¿Ya? Luego, tenemos que observar la meta. Para evaluar la meta, la profesora les presentó los criterios de evaluación en la tabla que se muestra a continuación. Fíjense, aquí tenemos criterios de evaluación para la meta. Pero primero, tenemos que saber la meta de aprendizaje. Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan. Acuérdense bien. Entonces, Felicity y Marley se autoevaluaron utilizando la tabla de criterios para saber si habían logrado la meta. Y el resultado fue el siguiente. Aquí tenemos que el primero, que es identifica que el cerebro es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos, Felicita no lo logró, observando el cuadro anterior donde están sus respuestas de ellas. ¿Ya? ¿Por qué? Revisemos que
Vamos a ver un ejemplo. Dice que Felicita no identificó que el cerebro es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos. Vamos a ver qué dijo Felicita. Acá está. ¿Cuál es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos? Felicita dijo que el órgano que interviene es el oído. ¡Wow! ¿Por qué va a ser así? El oído no es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos. Muy bien. Es por eso que acá ella mismo dijo que no identifiqué el órgano donde se forman los recuerdos. Mientras que Marley sí lo hizo. A ver, ¿qué nos dijo Marley? El órgano que interviene es el cerebro. Muy bien. Aquí vamos a ver entonces estas dos acciones. Segundo, identifica que los recuerdos se forman al producirse conexiones entre las neuronas y activarse numerosas sustancias químicas. Felicita lo logró, pero aún así hay una observación. Me faltó indicar que se forman conexiones entre neuronas al activar sustancias químicas. Y Marley también colocó una observación. Me faltó indicar que se activan las sustancias químicas. En el tercer criterio, identifica que los recuerdos de los conocimientos generales se guardan en estructuras del cerebro denominadas hipocampo y corteza cerebral. Felicita lo logró, pero aún así colocó que me faltó indicar a qué se refiere con la información de conocimientos generales. Al igual que Marley, me faltó indicar qué es la información de conocimientos generales, también nombrar la corteza cerebral. Igual en el cuarto criterio. Identifica que los recuerdos relacionados con los hábitos y los referidos a cómo hacemos las cosas se guardan en estructuras como la amígdala cerebral y el encéfalo. Mientras que Felicita dijo que me faltó indicar en qué órganos se guardan, Marley no respondía a la pregunta. ¿Ok? Eso está en el cuadro anterior. Muy bien. Entonces, la segunda etapa es... ¿Qué cosa es? A ver... Ejecutar un plan de mejoramiento, el plan de mejora, que ya empezó con la identificación de las necesidades, ¿verdad? Vamos a observarlo entonces. Felicity y Marley hicieron su plan de mejora. Aquí está. Dijeron lo siguiente. Aquí está ahora el plan de mejora de Marley. Vamos a observar el de Marley. En el criterio 2, acá observamos el criterio 2. Me faltó indicar que se activan las sustancias químicas. ¿Qué tarea voy a realizar? Completar mi respuesta y mencionar que se forman las conexiones de neuronas al activarse sustancias químicas. En el criterio 3, me faltó indicar qué es la información de conocimientos generales, también nombrar a la corteza cerebral. Entonces la tarea a realizar es completar mis respuestas y mencionar que también en la corteza cerebral, donde se guardan los recuerdos de conocimientos generales, aclarar que el hipocampo es el cerebro, no es un caballito de mar, sino que tiene la forma de este pez. Y en el criterio 4, no respondí a la pregunta, dijo Marley. Entonces tengo que leer de nuevo la información sobre dónde se guardan los recuerdos de hábitos y los referidos a cómo hacer las cosas para responder a la pregunta. ¿Ya? Interesante reflexión de Marley, porque ella, como no respondió, entonces tiene que releer esa parte. Esa parte de la información, ¿verdad? Muy bien, chicos. Luego de la lectura de la ficha, vamos a realizar tu opinión. Analiza y responde las siguientes preguntas. A ver, vamos a observar. ¿Cuál de los planes para la investigación, el de Felicita y el de Marley, que te mostramos en la ficha, está mejor elaborado? ¿Por qué? A ver, con tus palabras vas a explicar. ¿Ya? Tú puedes decirnos que, o el de Felicita, nos puede decir que el de Marley está mejor elaborado, pero tienes que decirme por qué. Tiene una mejor estructura, tiene más información, tiene más objetividad, tiene más secuencia lógica ordenada. Eso me lo vas a indicar tú con tus propias palabras. Como ya te has informado sobre qué es una autoevaluación y cómo se hace, esto lo vas a mejorar tú. Ahora es momento de revisar y mejorar tu producto.
Y cuando te digo que vas a mejorar tu producto, ¿qué tienes que hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A buscar tu producto en dónde? ¿Debajo de tu cama? No. Tienes que buscar tu producto en dónde? En tu portafolio. Es decir, el trabajo que hiciste es el día en que se ejecutó la actividad, cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan. ¿En qué semana sucedió? La semana 20. Bien, ya tienes tu producto. Entonces te toca autoevalúa el proceso, plan de investigación para responder a la pregunta de investigación y también la meta. Entonces vas a evaluar dos cosas, el plan y vas a evaluar la meta. Si tu plan de investigación estaba correcto y luego si la meta se logró. Lo harás en dos momentos. El primero, evalúa el plan de investigación. Vas a utilizar la tabla de criterios para evaluar el plan de investigación. ¿Ya te acuerdas? Ahí están los 5 criterios para el plan de investigación. Y luego, una vez que has evaluado, identificado tus errores y lo que falta en tu plan, vas a elaborar el plan de mejora de la planificación, ¿verdad? Ya está. Del plan de investigación. Utiliza el cuadro para guiarte, ¿te acuerdas? Muy bien, el segundo. Vamos a observar el segundo. Antes de observar el segundo, vas a elaborar tu plan de mejora con tus propias palabras. ¿Qué debo de mejorar? ¿Ya? También realiza un cuadro como este. Mejora en acciones del plan de investigación, mejora en recursos y mejora en confiabilidad de fuentes. No te olvides de colocar el autor, el nombre de su obra, quién publica su obra y la conclusión. Continuamos. Compara la primera versión de tus productos con la versión mejorada. Si te parece que has mejorado, dinos en qué. ¿Ya? Aquí vas a tener en cuenta las correcciones que has hecho para que tus próximos planes sean mejores. Ahora sí, nos toca la segunda parte. La segunda parte consiste en evaluar si lograste la meta. ¿Cuál era la meta? Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan. Utilizarás el segundo cuadro de criterios. ¿Ya? La tabla de criterios para evaluar la meta. Aquí tenemos 4 criterios. Acuérdense bien, en el plan de investigación teníamos 4 criterios. En el plan de los criterios para la meta tenemos 4. En el otro teníamos 5, ¿verdad? Ahora, luego de haber observado los criterios, realiza también el plan de mejora por aspectos, por criterio, ¿no? ¿Ya? Aquí están los aspectos por mejorar que has encontrado en lo que necesitas mejorar. Y lógicamente que escribirás la tarea a realizar, tanto igual como los ejemplos realizados. ¿Ya? Aquí hay algo muy importante que nos dice el niño. Cometer errores es parte del aprendizaje. ¿Por qué? Porque también se aprenden de los errores. ¿Ya? Muy bien. Mi plan de mejora para lograr la meta. Aquí también lo utilizas según este criterio. Escribe a continuación las mejoras respecto a cada criterio que no hayas logrado o que hayas logrado parcialmente. ¿Eh? Ok, muy bien. Felicitaciones, niños. Acabas de evaluar tus procesos y has mejorado tu producto final. No te olvides que el transcurso de ese producto que tenías anteriormente y el producto de ahora tienen una semejante validez porque lo has hecho tú y lo has evaluado tú. Muy bien, ahora, con tu familia comenta que mejoraste tus productos que hiciste en el plan de investigación y lo que hiciste con la meta. Cuéntales cómo lo hiciste. No te olvides de ello. También cómo te sentiste al corregir tus errores. Sobre todo esta parte interesante de que observaste algún error y que lo corregiste tú. Nadie te vio cómo lo hiciste. Lo hiciste tú. En base a tus propios análisis de los criterios, en base a tus propios planes de mejora, ¿ya? Has recurrido a acciones y has logrado que tu producto sea mejor. Muy bien. Reflexiona entonces.
A través de estas preguntas vas a indicarnos, ¿lograste revisar y mejorar tus productos? Sí, me di cuenta que me faltaba mejorar en este criterio. ¿Cómo lo hiciste? Haciendo revisión de mis textos, haciendo revisión de mis productos. ¿Qué dificultades tuviste? Indicarás en este caso cuál de las dificultades fue para ti con mayor relevancia y en eso identificaste el plan de mejora, ¿verdad? ¿Lograste escribir la lista de acciones que te permitan mejorar tus productos? Sí, en caso de los que necesitaban mejorar, escribí una lista de acciones que son los ejemplos también lo vas a tener anteriormente, ¿no? Como los que tienes en el ejemplo. ¿Cómo lo hiciste? A través de esas acciones o dificultades. ¿Qué dificultades tuviste? De repente por ahí vas a tener dificultades en el análisis del texto, en la comprensión del texto, en buscar o encontrar la fuente correcta, pero sé que lo vas a lograr. Muy bien. ¿Y qué fue lo más importante que aprendiste de esta experiencia? A modo de conclusión, a modo de resumen, con tus palabras vas a indicar qué fue lo más importante que aprendiste de esta experiencia. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar el día de mañana. No te olvides de compartir el video para que otros niños u otros maestros puedan reforzar el aprendizaje correctamente en este tipo de actividades. Hoy fue ciencia y tecnología. Muy bien. Y los que no se han suscrito, fíjense abajo, encontraremos el botón de suscribirse. Pasen la voz y suscríbanse para recibir más videos. Chao, niños.